Muy buenas amigos, amigas. Vamos a hacer el repaso final sobre las analogías en esta tercera sesión de la primera unidad. En base a la tarea que hemos hecho la semana pasada, eh, vamos a empezar con esta pregunta que fue posiblemente la más difícil, porque claro, era peonaje, peón, primero palabras raras, ¿no? ¿Qué es un peonaje? Un conjunto de peones. ¿Y qué es un peón? Un peón es un trabajador raso, un trabajador que casi no tiene responsabilidad y solamente obedece. Es un bracero, hace los trabajos generalmente de mayor esfuerzo físico, ¿no? Y los peores pagados además. El peonaje era el término como, por ejemplo, en las haciendas antiguas se refería a los trabajadores, al conjunto de trabajadores. Bien, en esta pregunta, por ejemplo, quedan fuera ajedrez alfil o tablero dama, ya que aluden al ajedrez, aluden al término que alfil, peón, dama son piezas, pero eso es para confundir. La gran mayoría de ustedes no ha caído en la trampa muy bien, ¿no? Y casi nadie ha puesto ajedrez, alfil o tablero dama. Lo de espionaje espía, aquí el juego es con las terminaciones. Peonaje, espionaje, ¿es lo mismo? No. Peonaje, conjunto de peones. Espionaje, conjunto de espías, no. Espionaje es la práctica, la habilidad de espiar, ¿no? De averiguar, de sacar información sin el permiso del informado, ¿no? Entonces, espionaje, peonaje no tienen ese mismo significado, por lo tanto tampoco es. Luego quedan dos, pongaje, pongo y soldadesca, soldado. Todos ustedes han apuntado por lo general a soldadesca, soldado, que en teoría está bien porque soldadesca alude a un grupo de soldados, ¿ya? Pero pongaje, pongo, ¿qué pasa ahí? Ya, miren, pongaje es un grupo de pongos. ¿Qué eran los pongos? Eran los sirvientes de los antiguos hacendados de la sierra. Ya generalmente en el Perú, ya de hace casi 100 años, ¿no? Sobre todo en la Sierra Centro-Sur, ¿ya? El pongo era el sirviente del hacendado, ¿no? Era miembro de las comunidades campesinas y cada cierto tiempo tenía que ir a la hacienda a servirle gratuitamente, porque el hacendado era el hacendado, era una relación de obligación. Soldadesca, soldado. Ya, ¿cuál es el problema? Soldadesca no es grupo de soldados. Soldadesca es una palabra despreciativa, peyorativa al término de soldado. Soldadesca significa conjunto de soldados que van en turba, en montón, indisciplinados, que no tienen que están descontrolados. La soldadesca suele llamarse pues a los soldados abusivos, matones, que borrachos y en grupo atacan la propiedad, etcétera. De hecho, en los términos militares, y si alguno de ustedes conoce el ambiente militar, pues nunca va a escuchar que va a decir coronel, ahí tiene su soldadesca. No, pues, eso sería un insulto. De hecho, soldadesca es un insulto, ¿no? Entonces es un término peyorativo. Pongaje no, pongaje es exactamente el conjunto de los que se encargan del pongo, de servir al hacendado. Algunos de ustedes, estáis en cuarto, espero, deben haber leído el hermoso cuento de Arguedas, El sueño del pongo. Léanlo. José María Arguedas, uno de los grandes escritores peruanos, tiene ese cuento y ahí pueden entender perfectamente lo que significaba ese término. Moraleja, necesidad de cultura general para entender diversos contextos. Bien, seguimos con la otra. Ya, también en esta. Coincidir, discrepar, ¿no? Coincidir, llegamos a un mismo punto, discrepar, hemos llegado a puntos totalmente antagónicos. Entonces aquí ustedes tienen por un lado auténtico, apócrifo, que es la mayoría ha buscado ese lugar, escatimar, ahorrar, que son sinónimos, ¿ya? Averno, paraíso, no tienen nada, que son antónimos, ¿ya? Averno es otra manera de hablar del infierno, ¿ya? Pero curiosamente nadie se le ha ocurrido poner eso. Coincidir, discrepar, ¿qué es? Antónimos. Coincidir, estamos de acuerdo. Discrepar, no estamos de acuerdo. Punto. En ese sentido, auténtico, apócrifo puede ser una buena relación. Auténtico, algo del cual tenemos un autor fehaciente. Apócrifo, no sabemos quién es el autor, nadie sabe. Averno,
paraíso, ¿no? Lo que sería el infierno y el paraíso, dos entes antagónicos, podría ser. Acordar, disentir. Acordar, ponerse de acuerdo, disentir, no ponerse de acuerdo. Denegar, dudar. Ahí nada, porque denegar es decir no y dudar es no saber qué decir, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces tenemos tres: auténtico, apócrifo, averno, paraíso y acordar, disentir. Y ambos son sinónimos. Entonces, ¿cuál elegimos? Perdón, ambos son antónimos. ¿Cuál elegimos entonces entre los tres? Coincidir, discrepar. ¿Son adjetivos? No. ¿Son sustantivos? Tampoco. ¿Qué son? Verbos. Y en una analogía de verbos hay que buscar preferentemente la otra analogía también de verbos. Entonces, auténtico y apócrifo pueden ser antónimos, pero ¿qué son? Adjetivos. Averno, paraíso, ¿qué son? Sustantivos. Acordar, disentir, ¿qué son? Verbos. Por eso esa pregunta, esa acordar, disentir, es la que de verdad debe funcionar. Moraleja, respetaremos las formas gramaticales. Si las analogías son de verbos, busquemos los verbos. Si son adjetivos, busquemos adjetivos. Bien. Esta es la siguiente. También tiene algún pequeño truquito que algunos han caído. Temblor, terremoto. ¿Qué significa esto? ¿Qué relación es? Hay que preguntarnos eso lo primero. Temblor, terremoto. Es una relación de intensidad. Temblor, algo pequeño. Terremoto, algo más grande, algo más fuerte. Un terremoto siempre va a ser más fuerte que un temblor, aunque ambos sean lo mismo. Es decir, fenómenos sísmicos. Entonces, accidentes sísmicos, fenómenos sísmicos, temblor y terremoto, que es mucho mayor. Entonces, mirar, observar, no, porque estos son más bien sinónimos. Correr, caminar. Interesante, porque aquí hablamos de intensidad. Pero estamos hablando de verbos, miren. ¿Y qué es lo que hay arriba? Temblor, terremoto. ¿Qué es? Son sustantivos. Cuidado. Ya, la gran mayoría ha puesto marea, maremoto. Ya, un poco por esta idea de que son aguas, playa, está a la orilla y que tienen una relación, ¿no? Y que creo que hay una cuestión equivocada y uno cree que el maremoto son mareas enormes. Y eso no es precisamente el concepto de maremoto. Fogata e incendio, también algunos han colocado esta frase. Fogata causa el incendio, tiene que ver, ¿no? Están interrelacionados. Y finalmente, viento, huracán, que es la acertada. ¿Por qué? Porque son también dos sustantivos y también es una relación de intensidad. Viento es una corriente de aire que tiene una velocidad, huracán, otra corriente de aire que tiene mucho mayor velocidad. Entonces, temblor, terremoto, viento, huracán. ¿Por qué no marea, maremoto, no? Porque el maremoto no es una marea grande. El maremoto también es un fenómeno sísmico, es un tsunami, ¿ya? Y no está causado por las mareas. Una marea no es un maremoto chiquito, para nada, ¿no? Una marea es un fenómeno natural de las aguas que tiene que ver un poco con la luna, eso ya lo veréis en geografía. Un maremoto es un fenómeno sísmico que tiene un efecto sobre el agua, ¿ya? Para ser muy claro con el maremoto, yo siempre les digo, llenen una pequeña batea de agua, esa batea empiecen a agitarla y van a ver cómo el agua se sale, salpica, ¿ya? No tiene que ver con las mareas, tiene que ver con el movimiento de la Tierra. Por lo tanto, moraleja, establecer claramente el tipo de relación, si es intensidad, si es causa-efecto, si es pertenencia, etc. Siempre preguntarse por el primer par, ¿qué tipo de relación es? Ok, bueno, vamos con una última. Alemania, Europa, ¿no? Alemania, país, Europa, continente. Alemania forma parte de Europa. En cierta manera está fácil, aunque algunos han tenido algunas dudas. Por ejemplo, Argentina no tiene nada que ver con Oceanía, pero por ejemplo aquí hay África-Congo, sí, pues el Congo queda en África. El Salvador, América, la gran mayoría ha puesto eso porque efectivamente la República del Salvador queda en el continente de América, está en Centroamérica, en la mitad, pero el continente es el continente americano. Por lo tanto, esa sería la verdadera. ¿Por qué no África-Congo? Porque aquí hay también una relación de orden, chicos. Alemania, país, Europa, continente. El Salvador, país, América, continente.
Pero África no es país, África es continente y el Congo es país. Está al revés. Si dijese Congo, África, ajá, acertado. Pero al decir África y Congo, no, esa es una típica trampa. Esta idea de los ornes es una típica falta, ¿no? Una típica trampa que ponemos en razonamiento verbal, ¿ya? Y muchos suelen caer. Pero ustedes no, lo han hecho muy bien. Por lo tanto, finalmente, resumiendo, establecer bien, por favor, el tipo de analogía, que quede bien clarito qué tipo de relación hay entre esas dos oraciones. Ese es lo primero, lo segundo y lo tercero, y hay que leerlo muy bien. Segundo, cuidado, respetar las formas gramaticales. Si el par análogo es de sustantivos, pues sustantivos. Si es de verbos, de verbos. Eso hay que tenerlo también clarito. 3. Respetar el orden de la analogía, lo que hemos visto ya en el último ejercicio, ¿ya? Si el referente, por ejemplo, de la analogía, si el tipo analógico es causa-efecto, el par que hay que buscar tiene que ser causa-efecto, no efecto-causa, ¿ok? Y finalmente hay que leer bastante, hay que saber manejar analogías de otros contextos, ya de corte sociocultural, literario, científico. Algo de eso vamos a ver en la tarea que les voy a dar, ¿ya? Pero esas son, para empezar, las 3 principales reglas que tienen que saber en las analogías. Bueno, ahora pasemos, ya vayan ustedes al archivo de adjuntos y empiezan a revisar la tarea que les voy a dar. Buena suerte, hasta luego.